Bueno, continuamos con el encuentro y ahora van a tener la palabra los doctores Federico Bassani, Tania Calarco Caminetti, Paola Luján y Martín Boris, todos ellos integrantes del Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Junín, y nos van a hablar sobre el juicio por jurados, una mirada retrospectiva al 20º aniversario del sistema acusatorio. Buenas tardes a todos. Luego de este extenso derrotero de abordaje de un prolífero temario, en el cual nosotros celebramos y agradecemos expresamente que se den este tipo de espacios para permitirnos compartir las inquietudes que la vida profesional nos va despertando a diario. Creemos necesario que exista una continuidad para encontrar otro punto de encuentro no muy lejano en el tiempo. Dejamos ya extendida la invitación a nuestro Colegio Departamental de Junín para ir rotando también en la cuestión de proximidad, digamos, a los encuentros. Brevemente, para tratar de reducir, nosotros habíamos fragmentado el abordaje de la temática del juicio por jurados, mirada retrospectiva al 20º aniversario del sistema acusatorio. Como para arrancar una especie de síntesis de los antecedentes del instituto que se está recientemente aplicando y transitando en los primeros pasos en la provincia de Buenos Aires, de lo cual entendemos que va a requerir de que progresivamente se intensifique y se amplíe para que no sea unos escasos casos los que puedan encontrar ese cumplimiento de ese mandato constitucional, de que tuvieron que transcurrir más de 150 años para que la Argentina empiece a adoptar este instituto, con las primeras experiencias cordobesas y bueno, y ahora finalmente en la provincia de Buenos Aires. Encontrando una fuente, nos remontamos a la experiencia americana. La Constitución americana dice que se refiere en varias oportunidades al juicio por jurado, pero hay una que señala en su artículo 6 que dice: en todas las causas criminales el acusado gozará del derecho a un juicio público y pronto, realizado por un jurado imparcial del Estado, dice, y hace la salvedad en causas con funcionarios públicos, así como nuestra Constitución recepta la cuestión de acusaciones por parte de una Cámara Legislativa, porque ahí sí va a interesar expresamente la opinión del Estado. En este caso no, porque justamente se busca que el acusado pueda ser juzgado por sus pares. Se busca un proceso que sea comprensible por el ciudadano, viene a saldar una deuda histórica que se emparenta con la crisis de representatividad, porque ustedes saben que siempre se cuestionó que el Poder Judicial no esté de alguna manera compuesto por funcionarios elegidos por el pueblo. Acá no habría una elección porque justamente la función de enjuiciamiento en estos determinados casos, que son en causas graves hasta ahora, cuya pena supere los 15 años, va a ser juzgada por el pueblo soberano, a quien se supone que tiene indiscutible legitimidad y que tiene una legitimidad suprema en comparación con los jueces profesionales en tanto funcionario público. En este sentido, pareciera que además de cumplir con el mandato constitucional, tiene que ver con la necesidad de responder a esa crisis de descreimiento del sistema judicial, y entonces tratamos de
desburocratizar el sistema de enjuiciamiento, democratizándolo, y así de alguna manera recomponer ese divorcio que existía cada vez más críticamente en la opinión pública entre la sociedad y la justicia en las tomas de decisiones, para que esto se transforme en un ejercicio de aproximación, de comprensión de la función judicial. Las experiencias nos dicen que los jurados, cuando se van de un proceso y los entrevistan, tienen otra mirada de la que tenían con anterioridad a participar de esa experiencia de juzgar a una persona y decidir nada más y nada menos que de si es culpable o inocente, y si finalmente ingresa al sistema carcelario, que todos sabemos de qué se trata, y las falencias que tiene en orden a los fines de la pena, más allá de las teorías que cada uno sostiene. Brevemente, nuestra Constitución dice: todos los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurado. Binder lo sostiene a este imperativo como una prohibición, es decir, una prohibición expresa de la Constitución, como si la Constitución dice: está prohibido juzgar en juicios profesionales, en juicios criminales con jueces profesionales. Y de manera que nos convoca a que el juez de alguna manera se vea acorralado, o digamos, de alguna manera modificándole su competencia. Ya no va a decidir el juez en un juicio por jurado, se va a encontrar con nuevos colegas que van a ser ese jurado de 12 miembros titulares y 6 suplentes, por lo menos en la versión de la provincia de Buenos Aires, y se le va a asignar una competencia diferenciada. Se va a ocupar entonces de una función que pareciera del tipo de docencia, explicando el derecho en la faz de cuando el jurado juzga los hechos. Y si bien hay una estrecha colaboración, esta colaboración de alguna manera lo corre de la escena protagónica, y el juez, una vez que finaliza la audiencia preliminar, ya no es el protagonismo, deja de ser el protagonista absoluto, ya dirimirá cuestiones acerca del ejercicio de la litigación de las partes, instruirá al jurado, pero ya no va a decidir. Eso lo va a hacer este grupo de ciudadanos que esta ley le asigna este rol en función de la manda constitucional. Así que bueno, esto demanda entonces, estando nosotros en un colegio público de abogados, demanda de nosotros una exigencia extra, que es tomar el desafío de estar a la altura de este nuevo rol que se nos asigna. Nosotros venimos de una formación académica donde no tenemos una capacitación en cómo presentar los casos, porque, digamos, pareciera, uno que está entrando en el análisis de estas cuestiones, que implica de nosotros que desjuridicemos nuestra visión, porque ya no va a haber más latinazgos, ya no se podrá hablar de iuris tantum, de prima facie, porque eso no lo va a comprender el jurado. Nosotros tenemos que trabajar con lo que se denomina la teoría del caso, que es un método, y como tanto método habrá que saberlo dominar, y eso lo hará la praxis y la capacitación para tener mayores destrezas, para hacer eficazmente nuestro trabajo y poder llegar a hacer nuestro aporte para juicios que sean justos, tanto en nuestro rol de defensor o de acusador. Este proceso nos lleva a devolverle, o de alguna manera a fortalecer el proceso acusatorio, porque le devuelve al juicio su núcleo central de garantías,
de oralidad, de publicidad y sobre todo de contradictorio y de igualdad de armas, porque ni bien uno repare en las características de este sistema y paradigma adversarial, va a ver que ya no va a haber ningún juez que tape los baches o que haga las preguntas que las partes omitieron, y en definitiva va a requerir que nosotros abordemos la temática con suma responsabilidad y va a requerir un mayor esfuerzo. Así que vamos a ser conscientes de que sí, sin ningún tipo de excusas, vamos a tener que transitar ese camino y estamos dispuestos a eso. Y yo creo que estos espacios van a ser el lugar, porque más allá que luego la currícula universitaria incorpore estos mecanismos, desde el punto de vista formativo va a haber que esperar mucho tiempo. Habrá que generar instrumentos de capacitación que estén con mayor rapidez al servicio de los profesionales. Así que yo hasta ahí llegaría. No sé si seguís sí, brevemente. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, a esta altura de la tarde, en víspera del fin de semana, que uno viene con ideas armadas, pero después se desarman todas nuevamente y hay que construirlas. Las tareas de hacerlo sobre la marcha. Intimida un poco y felicito y celebro la presencia del doctor Meyer, del maestro Meyer, que acaba de entrar. Así que, bueno, después tendremos el placer de escucharlo, el privilegio. Brevemente, a lo largo de las exposiciones de los colegas he recogido algunas cosas y lo que encuentro en común es que tal vez están muy enfocados en los tecnicismos, y la técnica tiene algo perverso siempre, porque tal vez omite algunas dimensiones de considerarlos, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, ¿se escucha? Mencionaba la colega Sandrino, del departamento de Pergamino, como una ley vehículo, como una ley para calmar un calor popular, pero que en realidad, atrás de un interés noble, por así decirlo, esconde alguna cuestión espuria o demagógica jurídica. Yo creo que no voy a decir lo mismo porque sería una falta de respeto a nuestra Constitución respecto a caracterizar de igual forma al juicio perjurado, pero sí nos obliga a hacer un análisis previo en punto al ajuste que tiene este instituto, esta deuda que tenemos con la Constitución. Hablaba de la técnica y hablaba un poco del fetiche de la técnica tomando a Foucault. Y tomando a Foucault también puedo decir que el derecho es poder y no tenemos que perder esto de vista. ¿Qué significa? Básicamente, la incorporación de este cuadro normativo, que trae mucho más, un contenido simbólico y filosófico, no tiene que traernos, digamos, una cuestión automatista de incorporación, sino que mucho más. Tenemos que interrogarnos a nosotros mismos respecto a la pertinencia del sistema y al ajuste de algunas cuestiones que culturalmente tal vez no se correspondan con la inspiración que tuvo la inauguración o la mención normativa del juicio por jurados. Esto recordemos que, como pasa con la casación, un motivo histórico que también no está presente. Es decir, el poder, volviendo a ese tema, antes correspondía así al Estado y se trataba de escindir. Justamente fue un intento, el juicio por jurado, tal vez de democratizarlo. La pregunta es, hoy en día, ¿el poder sigue estando en manos del Estado? Y la verdad es que el Estado sí lo puede encarnar, pero yo creo que ha virado un poco. Tal vez el poder está precisamente y de forma indirecta en los medios. Entonces, ¿por qué no pensar en la interrogante de si tenemos un jurado popular y confiamos en este jurado? Eso es un propuesto válido. ¿Por qué no pensar que justamente por ser popular y lego no es más permeable a las cuestiones, a la influencia de los medios? Es una cuestión como mínimo considerable. Nos obliga a pensar respecto a la pertinencia del jurado escabinado o puro. Básicamente se refiere a eso la interrogante. Pero bueno, rescatar eso y por otro lado interrogarnos respecto, dada que es una deuda que tenemos que saldar, en definitiva, interrogarnos respecto a no si el jurado, como clásicamente se pregunta, está preparado para resolver cuestiones jurídicas, etc., sino acerca de si nosotros los operadores lo estamos. Los cambios culturales, como siempre, son muy difíciles de, más allá que haya un nomen iuris o se incorpore legalmente, adaptarse lleva generaciones tal vez.
Y tenemos que empezar, y a esto va a apuntar la doctora Sisi, adaptarnos un poco desde la enseñanza y la cultura jurídica, y cierro acá porque me están retando. Sí, me están retando. Bueno, como se adelantó al inicio de esta ponencia, con la sanción de la ley y su posterior implementación nos encontramos ante una nueva forma de llevar adelante los juicios orales y públicos, con una participación ciudadana activa, no solo eso, sino además una resolución definitiva del litigio de manera diferente. Esto no solo es un desafío para el ciudadano, sino también para los abogados, quienes deberán en este nuevo contexto legal adquirir conocimientos, técnicas y destrezas de litigación a los fines de poder llevar a cabo un ejercicio eficaz de la profesión. Hay mucho para decir, es muy largo, me están apurando, pero esto realmente colocó a todos los actores del juicio, a los acusadores, a los defensores y a los jueces, en la imperiosa necesidad de reconocer que ya no basta el conocimiento en el derecho penal y procesal penal, sino es necesario acá dominar las técnicas y destrezas de litigación. Tradicionalmente el abogado litiga ante un juez técnico, pero en este caso es el jurado, el juez que no conoce del derecho, quien deberá juzgar los hechos, valorar la prueba y creerla. Y para eso el abogado y todos los actores en el proceso deberán lograr convencer para formar así el jurado su íntima convicción y resolver en definitiva para poder dar un veredicto de culpabilidad o de absolución. Hacemos mucho hincapié en lo que son las técnicas de litigación porque de verdad que si no se conocen las técnicas de litigación no se va a poder jugar el mismo juego, ¿no? A veces se lo compara con litigar como fútbol o se lo compara con eso porque realmente lo es. Nosotros vamos a tener un árbitro, por decirlo de alguna manera, que va a ser el juez que va a dirigir ese juicio, pero va a estar el jurado quien va a resolver sobre las cuestiones de hecho. Aunque algunos planteos sean de derecho, pero deberán acreditarse mediante hechos y prueba. No va a poder resolver un juez sobre las incidencias que se planteen si no conoce cuál es el límite o cuáles son las preguntas permitidas o admitidas en un examen directo, en un contraexamen, cuáles son las excepciones. Bueno, trato de acortar un poco. Ahora el abogado, en este contexto en el que estamos ahora todos reunidos, deberá responderse en primer lugar el gran interrogante, que es litigar. El profesor Binder dice que litigar constituye el núcleo del arte de la abogacía. ¿Quién nos imaginó litigando cuando pensó en ser abogado? Ahora bien, esta confrontación se efectúa mediante un juicio limpio, justo y legal, en el cual todos los intervinientes conocen las reglas, y aquí un poco lo que decía el doctor Barbosa, poseen además igualdad de armas. Mediante esta disciplina todos tendrán la oportunidad de construir y de presentar una teoría adecuada del caso, fortaleciendo la credibilidad, ofrecer la prueba que acredite cada una de las proposiciones fácticas que componen su teoría del caso, presentar sus debilidades y anticiparse a las debilidades de la contraparte. Pueden examinar y contraexaminar a los testigos, ofrecer prueba material y documental, plantear las incidencias mediante objeciones, para así también filtrar la calidad de información que ingresa al juicio, y presentar finalmente los alegatos de apertura y de clausura, y solicitar también, en el caso que sea necesario, su derecho a réplica. Esta nueva manera de presentar el juicio necesariamente implica litigar en un único sentido, que es el adversarial dentro del sistema acusatorio. O el abogado conoce las técnicas para litigar, o hará otra cosa, pero eso no será litigar. Hay que conocer las técnicas de litigación. Para esto, y ya me adelanto un poco a lo que vamos a proponer como instituto, más allá de que Tania va a hacer mención a una estadística, nosotros, voy a cerrar, queda mucho por hablar, pero bueno, me están apurando. No quiero dejar de mencionar la importancia que tiene en el juicio por jurados la audiencia preliminar. Ojalá que esta audiencia preliminar, lo mismo que las estipulaciones probatorias, se hagan en todos los juicios, va a agilizar muchísimo la agenda,
de todos los juzgados. Hay que hacer estipulaciones probatorias, da para largo, hay mucho para decir respecto de esto, pero no dejar de mencionar como instituto, nosotros reflexionando, hasta, bueno, con Tania hasta las 4 de la mañana y con los chicos en una mesa de café, acerca de qué queríamos nosotros decirles a todos ustedes. Primero, que consideramos muy importante la capacitación. La capacitación es garantía. La capacitación de los abogados, de los defensores oficiales o particulares, por supuesto, los fiscales, los jueces de juicio y de garantías, y, por supuesto, desde la universidad. INESIP organiza incluso concursos de litigación, universitarios de litigación, nacionales e internacionales, en donde los chicos se preparan, se entrenan muchísimo y así... sí, bueno. Lo otro que queríamos decir es respecto de... queríamos proponer desde el colegio y desde el instituto un espacio destinado, tal vez se puedan acompañarnos otros colegios, destinado a evacuar citas, evacuar consultas de aquellas personas que sean elegidas para participar como jurado. Muchas veces pasa que no saben qué hacer, reciben el telegrama y realmente no saben dónde dirigirse y consultan a algún abogado conocido. Respecto a esto, tal vez los institutos de derecho penal puedan generar un espacio para evacuar este tipo de consultas, para que la participación ciudadana sea mucho mejor, sepan a qué se enfrentan y así podamos obtener una mejor calidad de juicios y de decisiones también. Bueno, muchas gracias.